Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Pese a la lluvia de las últimas semanas, la situación en los campos de cereal no ha mejorado. El agua ha sido escasa y tardía para unas cosechas llenas de hongos y humedad que auguran muy poca rentabilidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego iremos hasta esa plantación, pero trataremos otros temas como el aumento de permisos de trabajo a personas llegadas fuera de la Unión Europea. El último año se dieron en la comunidad más de 4.500 permisos. Andrea Magdalena. Sí, esos permisos de trabajo han aumentado un 25% en el último año, en 2022, debido al aumento de peticiones de asilo y también del número de personas que han podido regularizar su situación después de llevar viviendo aquí en la comunidad 3 años. Al principio uno llega como con nostalgia, como con expectativas y pues uno dice, ¿qué voy a hacer aquí? Que se puedan formar durante unos meses para que encuentren un trabajo mejor, unas condiciones mejores y un contrato laboral decente. Castilla y León contará a partir de septiembre con un servicio gratuito de mediación familiar. Ubicado en Valladolid, Burgos, León y Salamanca, tratará de solventar conflictos con ayuda profesional. Cualquier familia que se acerque la podemos dar información, orientación sobre su problema o el conflicto dentro del seno de la familia, incluso podemos asesorarlo o acompañarlas. La mediación también se hace fundamental en cualquier bloque de vecinos. Hemos estado en uno que contrata todo el año a un abogado para solucionar problemas que pueden surgir, desde cuotas sin pagar hasta acusaciones por orinar en zonas comunes. Eso siempre hay. Alguno que no paga las cuotas, sí. En la puerta de la salida o que me dejó la basura no sé dónde. Con el perro sí que hubo problemas porque hacía pis en el ascensor. Trataremos la precariedad de los abogados de oficio. En concreto, hemos hablado con la persona que llevó uno de los casos más polémicos ocurrido en Palencia en 2021. El sueldo total de la defensa completa apenas alcanza los 400 euros. Escuchen. Son 405 euros brutos. Si quitas retención de IRPF no llegas a 340. Es el precio total por la defensa completa. Aunque llevemos un año y medio o pueda pasar de 2 años, eso es toda la remuneración que se recibe por ello. Castilla y León concentra el 95% de la producción de planta madre de fresa. Existe un vínculo muy especial para esta planta con las condiciones de nuestra comunidad autónoma con Andalucía. Ante lo que está ocurriendo, especialmente en Huelva, la zona de Doñana, mandan un mensaje de apoyo y también piden que sea una campaña tranquila. Este fin de semana termina con ambiente más inestable, nuboso y con alguna tormenta en el este y el norte, acompañadas de una ligera bajada de las temperaturas en esas zonas. Se lo decíamos al comienzo, están aumentando los permisos para trabajar de personas extranjeras que llegan de fuera de la Unión Europea. En la comunidad, el año pasado, han subido un 25% esas autorizaciones, una cifra que no veíamos desde hace una década. Andrea, volvemos contigo. Sí, en 2022 se han concedido más de 4.500 autorizaciones de trabajo a personas extracomunitarias de fuera de la Unión. De hecho, para encontrar unas cifras tan elevadas tenemos que remontarnos hasta el año 2012. Lo que más han aumentado son los permisos de empleo a personas que solicitan asilo político y también a las que llevaban viviendo aquí en la comunidad desde antes de la pandemia, que por fin han podido regularizar su situación.
personas que llevan un tiempo ya residiendo en España, 3 años normalmente, y que consiguen un contrato de trabajo y se les da una autorización para ese contrato. Esas son las autorizaciones que han aumentado. El año pasado Liana vino a Valladolid con su familia. Su marido llevaba viviendo aquí meses. Llegué como solicitante de asilo. Por las razones que está en mi país, pues soy venezolana. En 2022 en España se aprobaron 4 de cada 10 peticiones de asilo. Al principio uno llega como con nostalgia, como con expectativas y pues uno dice, ¿qué voy a hacer aquí? Que se puedan formar durante unos meses para que encuentren un trabajo mejor, unas condiciones mejores. Donde empiezan es en los sectores más necesitados de mano de obra. La agricultura, de la hostelería, de los cuidados, del empleo del hogar. Por las condiciones de trabajo, por los horarios, es difícil, la gente lo rechaza, ¿no? Entonces son los huecos que quedan libres para las personas migrantes. En mi país era maestra, era docente. Y ahora Liana trabaja en el cuidado a personas mayores y dependientes. Además del asilo, lo que ha aumentado es el arraigo social. Que han cumplido 3 años aquí y que con esos 3 años ya pueden regularizar su situación. Además, la reforma laboral está facilitando que cumplan otro requisito, tener contrato de 1 año de duración. Igual hay que pedir cita con el... Problemas de convivencia entre padres e hijos o conflictos entre hermanos por una herencia son situaciones que pueden destruir una familia. Gracias a un nuevo servicio gratuito de mediación que empezará a funcionar en septiembre, podrían solucionarse con ayuda profesional. El Mediacil es un nuevo servicio de la Junta de Castilla y León que pretende acabar con los conflictos familiares. Cualquier familia que se acerque la podemos dar información, orientación sobre su problema o el conflicto dentro del seno de la familia, incluso podemos asesorarlo, acompañarlas. Habrá 4 centros de referencia en la comunidad, pero los especialistas se desplazarán al lugar donde viva la familia. Un equipo de profesionales que va a haber entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores, incluso habrá abogados, ¿no?, por si el problema puede ser jurídico y que tengan experiencia en la mediación. Será un servicio gratuito que podrá solicitar cualquier persona y en el que también se pondrá el foco en la violencia de género y en la salud mental. Poder detectar o incluso prevenir cualquier problema de conductas autolíticas o ideaciones suicidas que pueda haber en los hijos o las hijas de estas familias. Está previsto que el Mediacil comience a funcionar a partir de septiembre y que a la vez se cree una escuela de familias para aprender a manejar estas situaciones. También es importante mediar en el seno de una comunidad de vecinos. El administrador de fincas o el abogado tiene que intentar que las partes implicadas lleguen a un acuerdo en lugar de dilatar el conflicto trasladándolo a la justicia, con el consiguiente incremento de gasto que eso conlleva. Lo más normal es que en las comunidades de vecinos surjan roces de convivencia. Alguno ha habido alguna vez. Pérdidas de agua, algo de agua, o la puerta de la salida, o que me dejó la basura no sé dónde. Con el perro sí que hubo problemas porque hacía pis en el ascensor y ella decía que era yo. Entonces una vecina que es bióloga empapó una servilletita en el pis del ascensor y se dio cuenta que una persona no tenía esas densidades. Pero el que más quebrantos de cabeza da son los morosos. Bueno, de eso siempre hay. Alguno que no paga las cuotas, sí. Un procedimiento monitorio para reclamar deudas. Antes tardábamos a lo mejor 6 meses en Valladolid, 8 meses. Seguramente ahora tardaremos más de 1 año. Se alarga mucho, por supuesto, porque una cosa es demandar y otra cosa es que la persona a la que demandes tenga dinero para pagar. En estos casos la mediación es un gran recurso para intentar alcanzar un acuerdo y evitar que el conflicto llegue a los juzgados. Hombre, ahí suele ser la figura del administrador quien lleve un poco la voz cantante y quien haga un poco de mediador para suavizar los ánimos. En principio el abogado siempre debería intentar negociar, siempre se debería, además lo dice nuestro código ético, buscar una satisfacción extrajudicial del asunto. Los abogados subrayan que al estar contratados en una comunidad resolverían la mayoría de problemas antes de que sea necesario alcanzar la vía judicial.
El año pasado se recibieron más de 5.600 solicitudes de arbitraje de consumo en la comunidad. Este mecanismo ayuda a solucionar conflictos entre los consumidores y las empresas. La mayoría están relacionados con servicios básicos, telecomunicaciones o alimentos. El 90% de los casos se solucionaron de forma satisfactoria para los consumidores. Desde mañana hasta el 12 de octubre Castilla y León tendrá su campaña de riesgo alto de incendios en la que van a participar cerca de 5.000 profesionales entre agentes medioambientales y cuadrillas transportadas y de tierra, entre otros muchos profesionales. Además, hay que tener en cuenta que este año el operativo se ha reforzado a lo largo del año y también otra de las principales novedades es que el riesgo alto se amplía de 3 a 4 meses como mínimo. De todas maneras, en el futuro más próximo aseguran desde la Agencia Estatal de Meteorología que el riesgo de incendios es menor debido a las últimas lluvias, aunque habrá a lo largo del verano días de riesgo extremo. Demasiado tarde para muchos cultivos, sobre todo de cereales de invierno, leguminosas, colzas, etcétera, que ya a estas alturas, a últimos de mayo, que fue cuando comenzaron este episodio de lluvias, de las tormentas, pues ya muy poco ha tenido que mejorar. Desde luego se aprovechan los más tardíos, las cebadas más tardías y algunos trigos, pero el resto prácticamente, si este episodio de lluvias hubiera sido a primeros de mayo, otro gallo hubiera cantado. A los agricultores el agua de estas semanas no les ha beneficiado del todo, más bien lo contrario. Muchas plantaciones están perdidas porque la humedad ha dañado esos cultivos. María Álvarez, cuéntanos cómo ha afectado. Pues en estos campos de Valladolid podemos ver claramente cómo ha afectado. Estas plantaciones de cereales tendrían que tener en estas épocas del año un tono amarillento y sin embargo ahora mismo están en color marrón oscuro. Las fuertes lluvias han propiciado la aparición de hongos que han estropeado la producción. Lo mismo ha ocurrido con la plantación de leguminosas. Tendrían que estar verdes y sin embargo están así completamente secas. Pero es que las abundantes lluvias de estas semanas no han sido las únicas responsables del declive del campo. También lo fueron las heladas de este invierno que ya debilitaron la producción. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han dejado los cultivos devastados. Como en muchos casos ha llovido de forma bastante torrencial y con cantidades muy importantes, trombas de 40, 50, incluso más litros, pues esto encima de tarde lo que ha hecho ha sido venir a estropear un poquito más. Una situación difícilmente reversible. Tenemos los trigos con un montón de hongos, se nos han puesto negros completamente. Tenemos las cebadas, sobre todo las tempranas, que ya estaban terminado su ciclo y que esto no las ha aportado, sino que salgan ahora malas hierbas. También las leguminosas se han visto perjudicadas. Sobre todo los guisantes, donde se han llenado de hongos, se están secando y ni siquiera vamos a ser capaces de coger nada absolutamente. Ha sido un año complicado para la agricultura. Se nos van a acumular varias consecuencias. Un año con unos costes elevadísimos para poder nosotros producir y unos costes en la poca cosecha que tenemos y en lo que queda por vender bastante más bajos de lo que estábamos pensando. La situación actual se asemeja a la que vivieron estos cultivos hace 30 años. En palabras de algunos agricultores, una cosecha desastrosa. Donde sí se han notado las lluvias de estas 3 últimas semanas es en los montes de Soria. Los cerca de 80 litros que han caído en municipios como Muriel Viejo han hecho florecer setas como el perro chico, la senderilla o la seta de cardo, más propias del mes de abril. En la última semana se han expedido más de 200 licencias en este coto, una cifra muy superior a la de los últimos meses, dado que esta no ha sido la mejor temporada micológica. Esto tenía que haber salido ya en abril. O sea, una vez que deja el marzuelo, que no suele salir en febrero, pues se junta con el boletus en mayo más o menos, con el boletus de primavera, y entre esos dos, pues en abril, el perro chico. Aunque la atención se pone sobre Huelva cuando hablamos de la fresa, nuestra comunidad es líder nacional en la producción de la planta originaria. Gracias a esto se cubren más de 5.000 empleos que ahora podrían peligrar por culpa de un boicot de una empresa alemana. Vamos hasta uno de esos viveros en Segovia. Patricia Martín.
Aquí en la zona del Carracillo, en la provincia de Segovia, también en Valladolid y en Solosancho, en Ávila, saben muy bien el fuerte vínculo que existe con la planta que se produce aquí, la planta madre de la fresa, con lo que luego ocurre en Andalucía, donde ya se lleva a cabo la producción de la fresa. Un vínculo que también puede verse en peligro por ese boicot que están sufriendo el producto por parte de Alemania, y todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas. Piden que se quede al margen, tener una buena campaña, y lanzan un mensaje de apoyo a sus clientes onubenses. Castilla y León lleva 40 años multiplicando en sus tierras plantas de fresas, abasteciendo a clientes que son productores de fruta. En esta tierra es donde todo comienza. Y ese frío que han cogido, que hace parar un poco la planta, pues soporta el estrés de arranque y luego además está preparada para producir de una manera vigorosa y con precocidad en campos de nuestros clientes, ¿no? Sobre todo en la zona de Huelva. Las plantas en los campos en algo más de 2 meses serán un gran tapiz de color verde, y en octubre, cuando lleguen a Huelva, tiempo para solidarizarse con sus clientes, el boicot procedente de Alemania y por el daño reputacional. Nuestra gran preocupación pues es esa, que en este plazo de tiempo del verano se arregle este daño reputacional, se arreglen un poquito los temas y pues allí no bajen las producciones, pueden desarrollar una campaña normal y nosotros también hacer una campaña normal aquí. No quieren que los productores se desanimen y bajen los pedidos. Aquí se generan 2.000 empleos directos y 2.500 indirectos. Mucha gente que pueda ser temporera, pero son fijos discontinuos, y pues esos al final pues no vendrían y no se generaría pues tanto impacto económico en la zona como venimos generando otros años. Distintas variedades que aún tienen todo el verano para crecer y multiplicarse. Un día después de ratificar sus listas, el Partido Socialista dice confiar en sus posibilidades de victoria en las generales. No lo ve así el PP. Núñez Feijóo acusa a los miembros del PSOE de centrarse en tener un puesto en las candidaturas en lugar de hacer propuestas. Los socialistas advierten de que España se juega los avances sociales y la convivencia en las elecciones generales. Está en juego la concepción de la política, porque aquí está en juego la verdad y porque aquí está en juego el respeto. Y emplazan a Alberto Núñez Feijóo a que acceda a debatir con Pedro Sánchez y explique cuál es su programa. Ya ha dicho que va a derogar, concrete que va a derogar. ¿Para qué quieres 6 cara a cara? ¿Para qué quieres 6? ¿Para decir 6 veces que con Bildu no se acuerda nada? Desde Santiago de Compostela, el presidente del PP ha señalado que los demás partidos solo le insultan en lugar de hacer propuestas, y les acusa de estar más centrados en buscar acomodo en las listas. Y toda la izquierda está más preocupada en hacer las listas que en presentar en su programa electoral. Porque saben que van a tener que repartirse muchos cargos porque no van a poder gobernar. Mientras siguen los reproches de dirigentes de Podemos a Sumar 2 días después de acordar la coalición. Pablo Echenique ha anunciado en redes sociales su renuncia a las listas electorales. Dice que lo hace porque se lo ha impedido la plataforma de Yolanda Díaz en sus vetos con nombres y apellidos como el de Irene Montero. Francisco Egea y Edmundo Val piden a la dirección de Ciudadanos que rectifiquen y se presenten a las elecciones generales en algunas provincias. El portavoz en las Cortes y el portavoz adjunto en el Congreso acusan además a la directiva de usar el dinero del partido para fines personales. Lo que no vamos a renunciar es al espacio político que tenemos que defender y que la mayoría de los votantes originales de Ciudadanos, yo creo, siguen echando en falta. Se están quedando con la cuenta corriente del partido para sus propios proyectos personales, para poder pagarse una campaña a las elecciones, al Parlamento Europeo, y mientras tanto seguir viviendo estupendamente del partido. La contraofensiva del ejército de Ucrania se está encontrando una resistencia rusa más firme de lo que esperaba en la región de Zaporilla. El ejército de Kiev ha perdido al menos un tanque Leopard y varios vehículos blindados suministrados por Occidente. Zelensky reconoce que sus tropas han pasado al ataque. Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un hombre de 34 años por matar a su mujer en Cornellá de Llobregat. Alertados por los gritos, fueron varios vecinos quienes irrumpieron en el piso, retuvieron al hombre y llamaron a emergencias. No se pudo salvar la vida de la mujer. Un agente de la Policía Nacional ha muerto esta mañana en Andújar
al mediar en una pelea entre vecinos. Ha fallecido por las heridas que le ha causado uno de ellos con un martillo y con un cuchillo cuando trataba de reducirlo. Otro policía ha abatido a tiros al agresor. El bebé de 13 meses que se cayó de un segundo piso ayer por la tarde en Valladolid continúa ingresado grave en el hospital clínico. La investigación de la policía sigue abierta con el protocolo habitual para determinar las causas que provocaron esta caída. Atropello mortal en la Nacional 234 de Soria. Un hombre de 40 años ha muerto esta madrugada tras ser atropellado por un autobús que cubría el servicio entre Soria y Balonsadero, lugar donde se celebraba la fiesta del lavalenguas. Y en Madrid, 4 mujeres han muerto en este accidente cerca de Collado Villalba. 2 vehículos han chocado frontalmente a primera hora de la mañana. Las fallecidas son las 4 ocupantes de uno de los coches, 3 menores de edad. La conductora del otro coche está ingresada en estado grave. Fue uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Palencia. Un joven de 29 años asesinaba a otro a machetazos tras una discusión en el exterior de un establecimiento hostelero de Aguilar de Campoo. Al parecer fue una pelea por drogas. Tras lo ocurrido, el acusado se encerró en el interior de una vivienda donde la Guardia Civil encontró armas blancas. Este caso lo lleva un abogado de oficio que cobra poco más de 400 euros por la defensa completa, es decir, desde el momento de la detención hasta que el juez dicta sentencia. Los letrados son conscientes de que el turno de oficio conlleva un aspecto social, pero pese a todo insisten en que esa remuneración es muy baja, sobre todo teniendo en cuenta el gran trabajo que conlleva. Tras un caso mediático como este hay una realidad que pocas veces se ve, la del trabajo de los abogados de oficio. Me tocó el día que esta persona pasó a disposición judicial asistirle y, según marcan las normas del turno, desde entonces procedo yo a la defensa. Por defenderle va a cobrar tan solo 405 euros brutos, lo máximo que se puede cobrar en el turno de oficio. Probablemente sea de los casos más sangrantes que existen en cuanto a temas de remuneración. Es el precio total por la defensa completa, aunque llevemos 1 año y medio o pueda pasar de 2 años, eso es toda la remuneración que se recibe por ello. Una cuantía que ni siquiera cubre el gasto en gasolina. Yo he visto a esta persona más de 10-12 veces en prisión, me he trasladado mínimo 5 o 6 veces ante los juzgados de instrucción de Cervera. Obviamente no cubres ni los gastos, pero hay una responsabilidad como profesional también de, si haces un trabajo, hacerle bien. Y teniendo en cuenta que para ellos es casi imposible dejar estos casos. No se puede, salvo que esa propia persona sea la que no esté contenta, ponga una queja frente a ti o hable de una falta de confianza. Recuerdan además que ellos tienen muy difícil el poder hacer una huelga. Como asistimos a la gente en unos momentos en que tiene unos derechos fundamentales a proteger, tenemos desde un punto de vista legal complicado la justificación de una actuación de huelga. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las mejoras de los letrados, de la Administración de Justicia, de la huelga de funcionarios o de la de jueces y fiscales, pero poco se habla, lamentan, de lo que cobra un abogado de turno de oficio. 3 empresas están siendo investigadas por vender de forma fraudulenta morcillas con denominación de origen de Burgos. Son entidades del sector cárnico de Madrid, Soria y La Rioja que distribuían este producto. La indicación geográfica protegida es la garantía con la que toda morcilla sale al mercado para que tenga todas las garantías, especificando también los ingredientes. Por ejemplo, que el tipo de cebolla que se utilice sea Orcal, además de otras características. Lucía Reñón, cuéntanos. Sí, después de 25 años de lucha, la morcilla de Burgos logró en 2020 conseguir el sello de indicación geográfica protegida. Un sello que, según los fabricantes, es sinónimo de tradición y calidad y que protege al consumidor de posibles fraudes. El arroz y la cebolla son los ingredientes clave y los que la diferencian del resto de morcillas.
En España hay muchas morcillas, pero esta es una morcilla de Burgos IGP, un sello que aporta diferenciación y que es garantía de calidad. Ese producto de calidad, lógicamente, tiene que llevar un arroz de calidad extra, una cebolla orcal. La cebolla orcal es la que hace que sea la morcilla totalmente diferente. Es una cebolla de clima continental, con mucho menos volátiles, más azúcares y más fibra. Permite utilizar mayor proporción de cebolla, por lo tanto el alimento mejora en su calidad. Todo lo que se denomine morcilla de Burgos debe llevar su correspondiente etiqueta. Es la forma de amparar a productores y consumidores. Todo lo que sea denominado morcilla de Burgos, en todos los lineales, cartas de restaurantes, marketing, redes sociales, debe llevar esa indicación geográfica protegida. La IGP se encarga de difundir la marca por toda España y de protegerla para que todo lo que se haga bajo esta denominación cumpla con los requisitos. Cuando el reglamento es, vamos a decir, muy amplio, todo el que hace calidad puede entrar dentro. Un producto sin gluten, sin lactosa, sin conservantes y colorantes, libre de alérgenos. Es un producto que no repite, es un producto saludable. Eso es morcilla de Burgos. Lo que no está bien hecho es hacer métodos o cosas modernas, cosas que no están incluidas dentro del reglamento, como la utilización de las harinas de arroz o utilizar otras variedades de cebolla. Porque aunque muchos lo intenten... Una buena noticia, pues que si lo quieren copiar es que realmente tenemos que ser muy buenos. Como la morcilla de Burgos, no hay ninguna. Pocos quieren estudiarla a pesar de su alto grado de empleabilidad. Hablamos de la carrera de Ingeniería Agraria. Para ello, vamos hasta la Escuela de Agrícolas de León. Thais Lozano. La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de León fue la primera en ofrecer el grado de ingeniero agrónomo de la autonomía. Era el año 1992. En esa década, en la década de los 90, eran muchos los que elegían esta titulación para su futuro, que sin embargo ha ido perdiendo adeptos a pesar, y esto es curioso, de tener una empleabilidad del 100%. Castilla y León es una comunidad puramente agrícola. Muy productora de maíz, hay mucho trabajo en semillas, fertilizantes, fitosanitarios, comercialización de cereales. De ahí, de sus múltiples salidas, que la titulación de Ingeniería Agraria y Forestal no conozca lo que es el desempleo. Esta carrera, ingeniero agrónomo, es la que más salidas tiene profesionales y más trabajos diferentes. No llegamos a cubrir toda la demanda de ofertas de trabajo que nos llegan, ni ofertas de trabajo ni de solo de trabajo, sino también de prácticas. Una titulación muy solicitada en los años 90 que ha dejado de estar entre las prioridades de los universitarios. Quizá la merma del interés se deba a su vinculación con el trabajo en el campo, pero es una carrera moderna y estrechamente vinculada a las nuevas tecnologías. Hemos tenido en los últimos años una etapa de modernización y de aplicación de nuevas tecnologías que está resultando imparable, está resultando algo que nos está incluso desbordando desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de demanda de empleo, y nos está suponiendo un reto muy importante. Entonces, las posibilidades que se tienen ahora para el empleo en el ámbito agrícola, con la demanda de aplicación de nuevas tecnologías y las tendencias que existen, es cada vez más grande. Es la gran desconocida entre las biotecnologías, la carrera que pocos deciden estudiar a pesar de tener una empleabilidad del 100%. En Ávila, los vencejos son parte de la ciudad, sobrevuelan el cielo y tienen como hogar la muralla, unión entre naturaleza y patrimonio abulense. Veíamos cómo en Ávila esos vencejos forman parte de la ciudad y por eso, para seguir fomentando el respeto hacia estas aves, se celebra un festival centrado en sus características y forma de vida. Soraya García. La colonia de vencejos de Ávila es considerada una de las mejores de nuestro país. Incluso han encontrado en la muralla su hogar, porque es en ella donde hacen sus nidos. Por tanto, son parte ya de la capital amurallada, y para conocer a estas aves de cerca se celebra el segundo Festival de los Vencejos, con actividades para mayores y pequeños. En Ávila no es extraño ver a los vencejos sobrevolar la muralla, aves que solo toman contacto con la tierra para la cría. Desde que salen del nido, a los poquitos meses de haber sido incubados,
no vuelven a tomar contacto con una superficie sólida hasta la época de volver a incubar. Eso puede llegar a ser hasta 3-4 años. Su capacidad de desplazamiento hace que en los días de lluvia y frío viajen a otros lugares, recorriendo hasta 400 kilómetros en una sola tarde hasta llegar a una zona más estable. Eso sí, son fieles y vuelven a sus nidos. En Ávila, la muralla cuenta con oquedades para que puedan nidificar. Cuando se hicieron las obras de rehabilitación, se tuvo en cuenta la población de vencejos y se prepararon específicamente en cada paño de la muralla distintos agujeros para que pudieran nidificar. Para conocer de cerca a estas aves, en el segundo Festival de los Vencejos hay talleres para los más pequeños. Estoy haciendo un vencejo que vuela por el cielo. Un taller de vencejos y muy chuli. Vuela muy cerca de la muralla y que vuela también por el cielo. Estoy recortándole el cuerpo y pues me está gustando. No han faltado tampoco las observaciones guiadas dentro del programa del festival. El colegio Gumersindo Azcárate en la periferia de León ha sido reconocido por la Fundación Princesa de Girona como Escuela del Año por su uso humanístico de la tecnología y por apostar por una convivencia en diversidad de culturas y nacionalidades. Estaban tan nerviosos y emocionados con el premio que algún niño hasta se olvidó de almorzar hoy en el recreo. El colegio Gumersindo Azcárate es una gran familia que va más allá de la puerta de entrada. Los padres y madres de estos niños también forman parte del día a día de un centro que acaba de recibir el premio Escuela del Año en su edición 2022 de la Fundación Princesa de Girona. Veíamos que era una transformación enorme del colegio y del entorno. Entonces supuso, para nosotros la tecnología yo creo que es una transformación social. Aquí las nacionalidades y culturas de los alumnos son muy numerosas. Desde la incorporación de las nuevas tecnologías, el día a día de este centro ha cambiado. Para mí algo muy importante son las expectativas de las familias, que ahora tienen unas expectativas muy positivas hacia sus hijos, que antes no existían. El que los niños se sienten súper motivados y entonces no quieren faltar al cole. Aquí también aprenden a cultivar el huerto y tienen un aula medioambiental en la que también aprenden matemáticas o lenguaje. Por ejemplo, ciencias, pues puedes estar dando ciencias si lo estás viendo en la realidad, si estás trabajando las plantas. O a lo mejor estás dando lengua y vas a hacer una redacción relacionada con el huerto. El galardón lo recibirán en otoño, pero el proyecto y las ganas de ir al colegio son el premio diario de profesores y alumnos de este centro. La escritora segoviana Violeta Gil ha recogido hoy en Valladolid el premio de la crítica de Castilla y León. Llegó con 3 heridas, es su primera novela en la que habla del duelo por la pérdida de su padre, del suicidio, del amor y del dolor. Una historia que se entremezcla con la de nuestro país a través de 3 generaciones. O incluso 2022. A pesar de que la lluvia ha estado a punto de suspender la procesión del Corpus Christi de Ávila, al final la custodia de plata del orfebre Juan de Arce ha salido a las calles. Junto a ella, los niños que han tomado la comunión este año.